y hubo un tiempo que comenzaron a ocurrir milagros. Claro, y acuérdate que en ese tiempo, no sé si tú recuerdas la palabra que le di a Juan Carlos Harrigan, y cuando yo estoy orando, ministrando, yo le dije a él: Juan Carlos, levanta tu pie derecho. Y él levantó el pie derecho. Y luego le dije a él: levanta el izquierdo, pero sin bajar el derecho. ¿Cómo puede ser efectiva la palabra sin oración? ¿Y cómo puede ser eficaz la oración sin la palabra de Dios? Esto es Palabra y Oración con el pastor Jeremías Jiménez. Hey, Dios te bendiga de forma muy especial. Esto es Palabra y Oración. Hoy, como siempre, el pastor Jeremías Jiménez. Hoy tenemos un programa muy especial y contento, agradecido. Me acompaña mi hermano, el pastor Israel Jiménez. Bendiciones, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias al pastor Jeremías, que es mi hermano de carne y sangre y de pacto también. Y pues gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir un tiempo de experiencia, testimonio y palabra profética con cada uno de ustedes. Amén, amén. Así que estamos agradecidos al Señor. Hoy vamos a hablar de experiencias, y vamos a hacer una comparación de los tiempos de antes, los tiempos de ahora, las generaciones que han ido transcurriendo y las cosas que uno va aprendiendo en el caminar. Dios nos ha dado el privilegio de tener un tiempo ya en el ministerio, predicando. Sabe que uno va por etapas y me gustaría escuchar al pastor Israel Jiménez, que obviamente comenzó desde muy joven el ministerio. Tenemos muchos recuerdos, experiencias que hemos vivido junto en campaña, en actividades desde República Dominicana y en diferentes partes que Dios nos ha permitido. Así que el pastor Israel, que comience contándonos de esas experiencias maravillosas en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Bueno, ha sido una bendición grande el ser escogido por Dios para estos tiempos. Dios nos ha preservado para estos tiempos, que aunque fuimos escogidos por Dios desde la eternidad, todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios grande y poderoso fue escogido desde la eternidad. Quiere decir que para usted poder detener a un hombre de Dios en el presente, tendría que navegar a la eternidad y hacer un boicot en la eternidad, detener a ese hombre que fue concebido en la eternidad y intentar detenerlo en el presente. Lo mismo pasó con Jeremías. Bueno, no Jeremías mi hermano, pero Jeremías el de la Biblia, y dentro de todas esas promesas, Jeremías mi hermano también está ingresado, porque el profeta Jeremías de la Biblia, Dios lo escogió desde el vientre de su madre, y antes que él naciese, Dios lo había concebido. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser escogido desde el vientre de mi madre. Predicamos desde los 12 años de edad. Ese fue mi primer mensaje, una experiencia poderosa. Y pues nacimos en ambiente cristiano, familia cristiana, familia pastoral. Y ha sido una experiencia muy bonita. Nunca nos perdimos de disfrutar también sanamente lo que es la vida, porque a veces tenemos una noción y una confusión en este aspecto, porque decimos, bueno, si nos dedicamos a la cosa de Dios, no disfrutamos de las cosas naturales que Dios mismo ha creado y que a través del tiempo el ser humano va transicionando, cambiando, posponiendo, como son, por ejemplo, juegos de béisbol, básquetbol, el jugar con canicas, el jugar con trompos. O sea, nosotros vivimos toda esa infancia. Una infancia. Jugar con vitilla, ir a los ríos, lanzarnos de un árbol, correr, jugar en la escondida, jugar de soldadito. O sea, toda esa infancia nosotros lo experimentamos, pero teníamos una convicción del llamado y la responsabilidad que cargábamos de parte de Dios. Es decir, que a la hora de ir para el servicio había que dejar el bate tirado, la vitilla tirada, el juguete tirado, la canica tirada, y salir corriendo y decir, es hora del servicio, y vivir una vida de pasión. Y pienso que es una de las cosas que nunca se puede perder, la pasión por Dios. Amén, amén. Así es, agradecemos al Señor. Sabemos que
su bondad, amor, misericordia nos ha permitido estar en el ministerio. Quiero decirle, mencionando mientras Israel hablaba, acerca de que agradecemos a Dios por el ambiente, ¿verdad?, que Él nos permitió, ya que uno no escoge dónde nacer, ni a través de quién nacer. Así es. Sabemos que es la voluntad del Señor, y agradezco, siento un corazón agradecido en ese aspecto, de que Dios me haya permitido a nosotros criarnos en un ambiente cristiano. Mi padre, pastor, cumplió 40 años en el pastorado. Ajá, así es. Amén. Y obviamente en el pueblo donde nos criamos, que es el municipio Consuelo, la vida allí, la cristiandad allí es buscar de Dios. Es algo normal. A veces uno le cuenta a las personas que desde niño uno amanecía en la iglesia, en los montes, orando. Y a veces en algunas culturas o en algunos lugares ven esto como hasta sorprendente. Pero Correcto. era algo normal para nosotros por el ambiente con que allí se buscaba a Dios y nos criamos en los caminos del Señor. Casi la mayoría de nuestras amistades en la juventud, muchas de ellas en la iglesia, jóvenes que también apasionadamente buscaban a Dios, y ahí vivimos experiencias extraordinarias. Recuerdo cuando dábamos los cultos de niños en el segundo nivel del templo. Siempre me tocaba predicar. Sí, allí ocurrían muchas cosas. Sí. Déjeme decirle que, mire, no tan solo en los cultos de caballeros de que uno veía manifestación, no. En los cultos de niños había hasta liberación. Sí. Había manifestaciones de demonios, había el poder de Dios tocando las vidas, la gente cayendo al piso, Llorando. llorando. Era algo hermoso, bonito, y se nos inculcó desde temprano comenzar en los caminos del Señor desde joven, bien apasionado. No sé, Israel, si te acuerdas esas experiencias tanto en los montes y también las personas con las cuales uno fue creciendo. Sí, claro. En ese tiempo. Sí, fueron experiencias vividas, impactantes, y que todavía las conservamos, y aquellos que pudieron estar de cerca, poder confirmar y testificar. Es como una ocasión a las 1 de la mañana más o menos, mi amigo el profeta Leonel Santana, que es muy amigo tuyo también. Amén, amén. Él y yo estábamos clamando a Dios en la madrugada en el templo, que siempre acostumbrábamos a ir al templo a orar, y le pedimos al Espíritu Santo que nos bautizara. Y wow, sentir ese fuego, correr al patio, meterte en el tanque, echarte agua, porque te quemabas de verdad. Y mientras más agua, más ese fuego ardía. Quiere decir que lo natural nunca va a apagar lo espiritual. El agua natural no apaga el fuego del Espíritu. De hecho, nada apaga el fuego del Espíritu. Somos nosotros los que nos apagamos. y fueron de esas experiencias que tú busca, pide y encuentra. Porque la generación de hoy, y eso es lo que vamos a tocar más adelante, Amén. la gran diferencia. Los cambios que han habido. Los cambios que han habido, que ha en parte favorecido, pero en parte no. ¿Cómo podemos comparar la antigua generación a la nueva generación? Porque ya nosotros vamos para 40 años de edad y hemos vivido en varias etapas de diferentes generaciones que han levantado, que han subido, y ver el apogeo de cada quien queriendo cumplir con un llamado. Y pues fueron experiencias fuertes. No sé si tú recuerdas cuando uno de nuestros amigos, que era de los que buscaba a Dios en el closet, creo que todavía busca a Dios en el closet. Amén, claro. Y su closet no era el lugar de poner ropa de lujo, sino una sabanita, una almohadita y Biblia y libros y a orar. Como un altar de oración allí. Y él oraba en el monte, y cuando estaba orando en el monte le pidió a Dios que descendiera por fuego. Y él se desesperó, se fue, y al otro día encontró la piedra quemada, que fue una de las experiencias también que se han vivido en el monte. Y muchas otras también. Yo recuerdo que en una ocasión, mientras yo estaba orando, mis rodillas empezaron a botar aceite literalmente. Y porque no era de que orar de que media hora, 30 minutos, no.
Eso era que si tú no sentías a Dios después de 3, 4, 5 horas, tú no te parabas de ahí. Así es. Y más después de leer esos libros Así de es. Catherine Kuhlman, de Benny Hinn y de esos Ujú. avivadores que hablan Así también es. de la oración. Los generales de Dios. Los generales de Dios, que fue uno de los libros también que alguien me regaló. Y yo lo tomé muy en serio. Aún lo sigo tomando muy en serio. Y es una de las cosas que debemos tener en cuenta, que hay principios que nunca van a ser cambiables. Así es. Que son los que te dan resultado. Todas esas compañías de hoy en día que son multimillonarias y que la gente va a ellos a acudir a comprar productos, comida, lo que sea. Esa gente, tienen la misma receta, tienen los mismos códigos y manejan los mismos principios, porque ellos entienden que lo que les dio resultado una vez, lo siguen practicando. Y eso es algo Así que es. nosotros nunca debemos olvidar. Lo que una vez te marcó, lo que una vez te dio resultado, sigue practicándolo. Jesús lo dijo claramente, que acerca de la oración, de que el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el mismo Así Jesús, es. siendo Dios, teniendo el poder de su Padre, aún en la tierra nos enseñó a orar, a buscar a Dios en oración, en intimidad. Y yo creo que los principios no pueden ser cambiables. Hay muchos hoy que Así buscan es. muchos métodos para tratar de impresionar y demostrar que Dios los usa, pero los que tenemos revelación y visión y sabemos medir el temperamento y el carácter de una persona, sabemos quién ora y quién no ora. Y fueron de esas experiencias que nos marcó, como cuando estábamos con los niños orando, como el poder de Dios tomó el control y fue libre esa joven, fue libre esa niña en aquel tiempo. Fueron experiencias muy fuertes, ver visiones en los cielos, ver ángeles, ver demonios, escuchar la voz de Dios, esas experiencias que marcaron un antes y Claro. un después de nosotros, y fueron experiencias que todavía la valoramos y seguimos viendo a Dios porque no nos cansamos. Amén. Obviamente, aquella generación era una generación apasionada por la presencia de Dios. Anhelábamos Claro. sentir el fuego del Espíritu. He aprendido durante el pasar de los años de que el Espíritu de Dios responde a la pasión, Así responde al anhelo. Cuando entramos en una generación sin pasión, pues por ende, como consecuencia, hay poca manifestación, porque Él responde a la pasión. Israel mencionaba acerca del fuego. Era algo que todo joven, todo creyente, todo niño en aquel entonces anhelaba experimentar. El fuego de Dios. Y algo curioso que me venía a la mente es esa experiencia de Isaías con el ángel o con el trono de Dios o con la misma presencia de Dios, que dice que un ángel voló hacia el altar del holocausto, un altar que tenía carbón encendido. Y me da curiosidad porque el ángel le pegó el carbón encendido en la boca del profeta, pero me sorprende que el ángel tuvo que agarrarlo con tenazas, dice la escritura. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que un ángel, que es un ser espiritual, tenga que agarrar con tenaza algo ardiendo, pero se lo pegue en la boca a un ser humano? Dando a entender que era un fuego no normal. Y a pesar de que en lo humano no deterioró lo físico del profeta, pero sí afectó lo espiritual. Por eso el ángel se cuidaba de no agarrarlo directamente, lo agarró con una tenaza. Por eso el fuego del espíritu es algo sobrenatural, no se concibe en lo natural, es muy poderoso. Por eso aquel que haya experimentado ese fuego sabe de lo que estamos hablando. Así Por es. eso mi primera experiencia sintiendo ese fuego tan sobrenatural fue en el monte. En el monte. Y déjeme decirle que en ese monte iban muchas personas a orar a Dios, aún personas que hoy en día son pastores, son predicadores, son ministros de Dios en diferentes partes del mundo, porque ahí recuerdo amistades que tuve allá que crecimos juntos, que ahora están en Centroamérica ministrando. ¿Cómo quiénes? Luis Mejía. Ok. Luis Mejía, que está allá en Ecuador, Ya. y se crió con nosotros en el monte con
Cristina Mejía, que Ok. ella siempre recibió un grupo de ministros. Me recuerdo Ya. de Israel Garavito, que fue a ministrar varias Oh, veces claro, y se claro. se quedó con Cristina, con los muchachos. Sí, sí. Israel Garavito iba como con un grupo como de 5 o 6 personas cada vez que iba a dar Sí, campaña y actividades. Bueno, el mismo pastor Juan Carlos Harrigan, claro. que pasaba mucho tiempo en el monte con nosotros. En aquel tiempo, cuando Ujú. el pastor Juan Carlos Harrigan todavía no se escuchaba de predicar en campañas, actividades, Ujú. iba Bueno, en ese tiempo el nombre de él es Juan Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez. Pero tengo entendido que luego, pues, ese apellido realmente no es que él se lo puso como por él ponérselo. Tiene que ver algo familiar ahí de los abuelos, ancestros, algo de una isla. En fin, que mucha gente piensa como que él dijo, me voy a poner un apellido comercial o algo para sonar, no. Porque el hombre, el nombre realmente no lo tiene el nombre, sino lo hace un hombre. ¿Me entiendes? El nombre lo hace un hombre. Tú puedes llamarte Washington y si Dios no te usa, a ti nadie te conoce. Entonces eso depende de la búsqueda con Dios, cómo tú puedes marcar un antes y un después. Porque en nuestro caso sí nosotros vimos grandes hombres de Dios que han dependido de Dios y de la búsqueda. Amén. Han entendido Así que es. si ellos no buscan de Dios, Dios no lo usa. La presencia de Dios lo es todo. Lo es todo. Y esta generación creo que está cambiando. Pero sigue contándome Sí, de esos hombres y claro, mujeres que... y obviamente... Porque tú hablaste de Garavito. Garavito en ese tiempo bajo una unción descomunal, una unción Tremendo. fuerte. Me acuerdo yo cuando estábamos allá, en ese tiempo yo también como evangelista, que él me invitó a un retiro poderosísimo en Así ese es. tiempo, en San Cristóbal. Claro que Un sí. retiro que él hacía. Pero él fue bajo una unción fuerte a Consuelo también y no fue en una iglesia. La primera vez que hubo un impacto de su ministerio fue en una casa donde Cristina, Tremendo, tremendo, sí. que bajo una unción Dios le dijo, súbete en el techo. Y Tremendo. empezó a orar y a clamar y cuando estaba en el techo se escuchaban lluvia y una unción bien bonita. Muy bien tremendo. poderosa. Había mucha búsqueda, mucha oración. Me acuerdo también... Tengo mucho que no sé de él. Sí. Tengo mucho, Sí, bastante que no está sé. activo en el ministerio, está Qué bueno, qué predicando bueno. en diferentes lugares. Qué bueno. Me acuerdo también en los mellos iban a la casa de mis padres, muchos ministros jóvenes en aquel entonces. Me acuerdo de Giancarlo Vanegas. Ajá. Una vez amanecimos hablando de la palabra en la casa de mis padres. Una hambre, una pasión por la palabra. Sí. Y nos madrugamos hasta el otro día hablando de las escrituras. Muchachos buenos, sí. muchachos buenos. De hecho, ellos estuvieron bajo mi asociación provocando un avivamiento. Johnny Ventura, Vanega, Brady Moronta, creo que Juan Carlos Mateo también, que hoy en día es pelotero. Hubieron muchos ahí que nos buscábamos uno al otro, compartíamos. También creo que Luis Felipe Rivera, Sergio, también. Todos esos jovencitos, esos muchachitos con un hambre de buscar a Dios, Jensi, Rauni, también, que en ese tiempo, como en el 2010 por ahí más o menos, ellos me contaban que veían mucho nuestras prédicas y después que nos contactaron, pues hicimos un enlace, una comunión bien bonita y el saber que hoy en día muchos de ellos siguen en el ministerio, eso me llena mucho Claro de que gozo. sí, claro que sí. No, y una de las cosas que es lo que queremos resaltar de aquella generación era la pasión por la presencia. Correcto. Y voy a resaltar esto, voy a mencionar porque es la memoria que tengo de aquellos días. Coloca el pie ahí si quieres. porque Sí, eso no- es que era bien sano en aquel entonces el buscar a Dios. No había una competencia, no había una diferencia de ministerio, había un apoyo ministerial. Había una hambre sana por la presencia del Señor. Íbamos a los montes a orar y era un gozo poder encontrarnos. Yo recuerdo que cuando a veces uno de los muchachos, amigos de nosotros, estaba de campaña, uno se tiraba a la campaña del otro, respaldaba por igual. Cuando nos reuníamos, yo recuerdo que cuando uno de nosotros íbamos a predicar y nos daban una ofrenda, nos la comíamos entre los muchachos. Sí. Agarrábamos esa misma Picapollo. ofrenda, comprábamos un picapollo, nos íbamos a comer juntos y no había Hasta ese... fritura comíamos. Hasta fritura. Es decir, que había un gozo en nosotros el compartir, el unirnos como ministerio. Apenas estábamos comenzando.
Yo le menciono a la gente que nunca me voy a olvidar una vez que estábamos en una vigilia en San Pedro de Macorís ministrando, Sí. que de repente llegó el pastor Juan Carlos Harrigan bien flaquito, súper flaquito. Creo que ese día yo estaba predicando, ¿verdad? Sí, sí, bien flaquito. Me parece que estaba Manuel Reyes. Sí. Había otro ministro, no recuerdo. Eso fue en la iglesia de Raico. De Raico, en San Pedro. En esa iglesia, Juan Carlos creo que también mandaba hacer su flyer. Imprimían los flyers y todo eso. Sí, yo me acuerdo que yo lo vi entrar a ellos y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en la administración cada quien se fue en una esquina a ministrar. Es decir, que no había como una libertad, había una unidad. Sí, sí. Juan Carlos agarró y se fue a ministrar en un lado, Manuel Reyes a ministrar por otro lado, el otro varón a ministrar por otro lado. Lo que más me impacta de eso es que después, yo tengo eso impregnado en mi memoria, después que se acabó el culto, Juan Carlos nos llevó cerca de la parada de Consuelo, en San Pedro, la parada que va para Consuelo, a nosotros a comer fritura. Sí, sí. De madrugada. A comer fritura de madrugada. Y eso era riendo, contando testimonio, hablando de las cosas de Dios. Yo creo que eso fue lo que marcó mucho esa generación. Sí. Ese amor por la presencia de Dios, esa entrega por buscar a Dios, las experiencias que vivíamos en los montes, las cosas que Dios hacía con la juventud, cómo se manifestaba el poder de Dios en liberación. Y hubo un tiempo que comenzaron a ocurrir milagros. Claro, y acuérdate que en ese tiempo, no sé si tú recuerdas la palabra que le di a Juan Carlos Harrigan, en ese tiempo yo no sabía realmente quién él era, como ministerio, porque él nadie lo conocía así como abundantemente. Él estaba iniciando el ministerio y nosotros también veníamos también levantándonos en ese tiempo. Y yo recuerdo que él pasó al frente y cuando yo estoy orando, ministrando, yo le dije a él, Juan Carlos, levanta tu pie derecho. Y él levantó el pie derecho. Y luego le dije a él, levanta el izquierdo, pero sin bajar el derecho. Y en ese momento él se echó a reír porque él entendía que eso era imposible. Y yo le dije, desde ahora en adelante, así te dice Dios, caminarás en lo imposible de Dios. Dios hará cosas grandes contigo en las naciones. Lo sobrenatural será naturalmente natural en tu vida. Y eso fue lo que él experimentó. Después de ese tiempo, su ministerio empezó a explotar. Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Pero como tú decías, ese amor, esa fraternidad, esa comunión, o sea, no había como ese tirijala, esa competencia, eso como que tú me vas a opacar, vas a crecer más que yo. O sea, no había esa guerra. De hecho, cuando prediqué una vez en San Pedro de Macorís, que Michael Carpiadosa, en ese tiempo también Michael tenía el ministerio de los 70. Tremendo. Que es uno de los ministerios más viejos y de los más viejos en aquel tiempo y de los primeros. Tremendo. Los 70. Y esos muchachos, mira, bajo una unción, una revelación y un don de ciencia impresionante. Y Michael Carpiadosa me invitó a mí a predicar en San Pedro y ahí estaban casi todos los predicadores unidos, agarrados de mano. O sea, creo que la generación de hoy está perdiendo la sensibilidad de espíritu, el enfoque de buscar a Dios, de saber direccionar lo que carga. O sea, no tener un ministerio para impresionar, no tener un ministerio para querer demostrar que tú estás más grande que otro o que pasaste a otro o que superaste a otro. O sea, el objetivo principal es hacer la voluntad de Dios. Claro, sí, porque obviamente ahí se pierde la esencia. Las personas que me conocen saben que mi forma de ser, mi carácter en cuanto a lo de Dios en el ministerio, es que todo gira en torno a Él. Y todo debe de hacerse para su gloria y su alabanza. Y al final, uno está consciente de que uno solo es carne, uno es mortal. Pero el tener ese honor, ese privilegio de que Dios nos haya escogido en su misericordia, ¿verdad?, para este tiempo. Y yo creo que traer también esa esencia de aquellos tiempos a esta generación e enseñarle a amar a Dios, a ponerlo en primer lugar como centro de nuestra vida, que Él sea alabado, honrado, que el Espíritu Santo se le dé ese lugar de honra, de honor, y que nos unamos en este tiempo a exaltar su nombre, ¿verdad? Y que esa pasión por la presencia de Dios no se pierda. Israel mencionaba algo
en cuanto a la búsqueda. Y es que yo recuerdo que en aquellos tiempos, cuando uno buscaba a Dios, se perdía la noción del tiempo. Es decir, como que uno no estaba consciente en cuánta hora lloraba, si ya pasa. Es como que uno se conectaba tan profundamente que uno perdía la noción del tiempo. Entonces, sería preguntarnos, ¿qué está pasando en este tiempo? Porque siento que en este tiempo está costando orar. Sí. En este tiempo cuesta orar, de que la gente Sí. ore, de que la gente busque de Dios. Es más, me atrevería a decir un dato. Vuelvo y digo, esto que voy a decir lo estoy diciendo en señal de edificación. No soy persona de nada de eso. Me cuido mucho de eso. Pero puedo decir que estamos en un tiempo que aún hasta los ministerios ya no se sustentan por la oración como antes, sino que los ministerios ya dependen de su exponencia, de estar expuesto al público, porque hay ciertas demandas tecnológicas hoy en día, pero yo creo que en aquel tiempo los ministerios se exponían a través de la oración. El mismo Dios lo expandía, lo exponía a la agenda, a las iglesias. Tú escuchabas los comentarios, wow, Dios está haciendo algo sobrenatural con fulano. El mismo Espíritu Santo daba testimonio. Hoy en día, si un video no se te va viral, no te invitan. Así es. Hoy en día, lamentablemente. Hoy en día, si tú publicas una foto, un video, una palabra, si esa palabra no se va viral, tú no tienes como un sustento o una convicción para que el que está buscando quién tú eres, porque para poner a alguien en un altar, hoy en día, antes le decía, espera que Dios me guíe, Dios lo guiaba, Dios le confirmaba, tráelo. Así es. Es un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero hoy en día se buscan tantos métodos para confirmar si puedes traer o no a un hombre de Dios. Llamas a fulano, llama a la conexión, lo vas a buscar a las redes sociales. Si tiene mucho view, los invitas. Si son del momento, los invitan. Y eso nos ha llevado a veces a tener personas en los altares sin esencia. Exactamente. Porque el único referente fue las redes. Y que conste, Jeremías, no hablo de mí en este aspecto, porque yo, por la misericordia de Dios, tenemos trayectoria en esto. Y pues entendemos que es un instrumento. Es un instrumento y yo siempre lo entendí así. Claro. O sea, yo dije, wow, esto es una forma de hacer que el evangelio llegue a millones y a miles de personas. Pero mi objetivo nunca fue ese. Claro. Y hoy en día nuestros videos han alcanzado millones y millones de personas orgánicas. En Facebook, tú observas videos de 6 millones, de 8 millones, de 10 millones. Pero cuando yo empecé, el único que le daba like a lo que yo publicaba era yo. Pero aún así me gozaba, no estaba como ese afán triste ni melancólico, nadie me dio like. No, nunca he vivido una vida así, porque yo siempre he entendido que cuando tú cargas la unción y la gracia de Dios y la palabra que Dios te dio, esa palabra va a surgir efecto. Y yo creo que todavía hay hombres de Dios que Dios les revela y dice, voy a invitar a fulano porque Dios me lo mostró en sueño, porque Dios me habló, no porque vi mucho view, no porque vi mucho alcance. Creo en eso. Yo creo también que nosotros los grandes hombres de Dios tenemos que direccionar a la generación que viene subiendo para que no se enfoque en los views, para que no se enfoque en el algoritmo, en el alcance. De códigos de redes sociales yo me lo sé todo. Todo, porque vengo trabajando años en esto. Pero nunca ha sido mi enfoque, nunca ha sido mi dependencia, nunca ha sido, wow, si pasa esto, no pasa esto. No. De hecho, a veces Dios mismo me ha dicho, hijo, cierra tu agenda. Yo tengo como 2 o 3 años que no predico constantemente como yo antes lo hacía, porque Dios me dijo, cierra tu agenda. Entonces, me dijo, cierra tu agenda para que abras la mía. Y la de él era que no saliera. ¿Entiendes? Tremendo. Y tuve que encerrarme y enfocarme en un proyecto en Houston que estamos a punto de lograr porque ya me aprobaron los planos y pronto vamos a construir un mega templo, una mega iglesia, que nuestro objetivo tampoco no es competir con los que tienen iglesias grandes, sino crear un espacio más grande porque donde hay multiplicación y donde hay unción, la gente va a llegar. Amén. Las almas van a llegar, entonces se necesita más espacio. Dios le dice a Moisés, yo no quepo en esta tienda, hazme algo más grande. Entonces le hacemos algo más grande a Dios para que Él se manifieste. Claro. ¿Me entiendes? No para tratar de demostrar que mi iglesia es más grande que fulano
o así por el estilo, sino que nuestro objetivo Que Él es... sea el centro, que Él sea el centro. Exacto. Amén. Es como, ya para darte la participación, Amén. es como la Biblia dice, por ejemplo, tengo un verso aquí que me impacta, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Amén. Una de las cosas que hace la oración es que te ayuda a pensar correctamente. Así. Una de las cosas que hace la oración es que te da paz Amén. en Así. tu interior. Y yo he observado hoy en día que la mayoría de los predicadores y pastores están bajo un afán Tremendo. de fama, un afán que fulano y fulana lo inviten a su congregación, un afán de decir Compromiso y responsabilidad. de decir que escriben más libros que fulano, un afán, o sea, lo he visto tan afanoso que voy a superar a fulano, que en mi evento fueron tantos y voy a hacer lo posible de superar a fulano. O sea, he visto como un afán y una ansiedad en los hombres de Dios y los pastores de Dios que estamos perdiendo la verdadera esencia. Si Cristo no es honrado, si Cristo no es exaltado y si usted no tiene paz, usted se está afanando. Y la Biblia dice, por nada, ni siquiera la oración debe de ser un afán, sino un deleite. Amén. Un deleite. Predicar es un deleite. Leer la Biblia es un deleite. Cumplir con tu asignación en la tierra como predicador, como mujer de Dios, es un deleite. Tienes que deleitarte. Por eso le doy gracias a Dios que nunca he vivido en ese afán, como muchos predicadores que a veces en sus conversaciones, mira que fulano no invita a fulano, que por qué no han invitado a fulano a su iglesia. O sea, en mi perspectiva, en mi percepción, nunca he vivido con ese afán. Si me invita o no me invita a fulano, mi objetivo es marcar esta generación con lo que Dios me ha dado. Amén. Amén. No, y una de las cosas que quiero decir dos cosas. Lo segundo va a ser una pregunta. Uh-huh. Pero lo primero es recordando aquellos tiempos. Yo recuerdo que en las etapas que hemos vivido, de mucha búsqueda, mucha oración, mucha entrega, mucha sensibilidad al Espíritu Santo, mucha obediencia Uh-huh. al Espíritu Santo de Dios. Y por ende, eso nos llevó a vivir experiencias sobrenaturales. Exacto. Pudiésemos contar muchas Y experiencias. hoy en día está escaseando la Sí, manifestación sí. del poder de Dios, por esa Claro, misma razón. todo está en la oración. El hombre y la mujer Sí. que se afanan por querer sobresalir ellos, no ven lo sobrenatural de Dios. Claro, todo está en la oración. Yo creo que lo único que no podemos perder, a pesar del desarrollo que tengamos como persona, es la vida de oración. La vida de oración debe de ser algo que no podemos comprometer. Yo recuerdo, digo esto para exaltar el nombre de Cristo y al mismo tiempo para cimentar la enseñanza Amén. que estamos transmitiendo. Yo recuerdo que cuando yo me casé, me mudé a Massachusetts. El Espíritu Santo, obviamente no es con la fuerza de uno, el Espíritu Santo me tenía en una secuencia que yo no la podía romper. Y oraba 5 horas diarias, no porque yo quería, sino porque el Espíritu Santo de Dios me quería tener en esa comunión y obviamente no hay nada mejor que hablar con el Espíritu Santo, pasar tiempo con él. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Massachusetts, mis pastores de Massachusetts, que amo, respeto, honro, recuerdo que el día que yo los conocí, el pastor fue allá a la casa donde yo me estaba hospedando, el tío de mi esposa, el pastor Steven Ortega, que es un tremendo pastor, que Dios lo bendiga en gran manera, sé que verá este video. El pastor fue a la casa porque quería conocerme, hablar conmigo, porque ya mi esposa se congregaba en la iglesia que él pastoreaba. Uh-huh. Entonces, era algo increíble que yo no había terminado las 5 horas de oración. Y yo tenía el dilema, o salgo y conozco al pastor, o termino de hablar con el Espíritu Santo. Y yo tuve que decirle a mi esposa, mi amor, vete, dile al pastor que voy a hablar con él en 1 hora y 20 minutos. ¿Qué era lo que te faltaba? Y el pastor tuvo que esperarme ese tiempo para luego yo salir, porque el Espíritu Y Santo... gloria a Dios que te esperó, porque lo de hoy en día están tan afanados por conocer al hombre de Dios y por tirarse una foto con el hombre de Dios, que se enojan si el hombre de Dios manda a decir que me dé 1 hora más porque estoy hablando con el Espíritu Santo. Entonces Amén. rápido empiezan a decir, ¿y qué se cree este? O sea, la gente ha perdido la esencia del Espíritu Santo
porque nos hemos humanizado demasiado. Claro, y es importante que no perdamos esa sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Escuche bien lo que voy a decir. ¿A qué me refiero con esto? Mire, que cuando usted es sensible al Espíritu Santo, sea 20 minutos, sea 5, sea 10, sea 15, sea 1 hora, 3 horas, 7 horas que el Espíritu Santo de Dios te pida, Correcto. tú vas a ser sensible al Espíritu de Dios. Yo recuerdo que cuando estábamos predicando en Virginia, en el campamento, Ajá. el Espíritu Santo nos dijo que oráramos hasta las 12 del mediodía, Sí. durante todo el tiempo que estábamos en ese campamento. Y quizás alguien dijera, ¿y qué es ayunar hasta el mediodía? Si uno uno que evangelista, los que son evangelistas se van a identificar. Uno se 1 hora de noche y duerme en la mañana. Correcto. Y uno, por ejemplo, que se levanta a las 11, 11 y media. ¿Qué es lo que uno está ayunando hasta el mediodía? Pero fue lo que pidió el Espíritu Santo. Cuando uno es sensible al Espíritu Santo de Dios, no importa la hora, no importa las horas que Él te está pidiendo, no importa el lugar, Sí. no importa el momento, tú serás sensible. Y creo que eso es lo que se está perdiendo hoy en día, sensibilidad al Espíritu Santo. Y con esto estoy diciendo, no es que el Espíritu Santo ha dejado de hablar, Él sigue hablando. Es más, alguien decía que Él nunca ha dejado de hablar. Él sigue hablando. El problema es que ya nosotros no estamos tan sensibles para oírlo, Exacto. para escucharlo, para entender lo que Él quiere. Y cuando somos sensibles a la presencia de Dios, entonces vamos a entender su voluntad. Eso es tan vital, aún hasta para los milagros en la campaña, para las manifestaciones en los eventos, porque como entendemos que es Él el que obra, el que hace, y Él nos da instrucciones: haz esto, tírale un paño, ponle el dedo en el oído, jala a fulano, voy a sanar a fulano, solamente voy a sanar 2. Es Él el que hace los milagros. Claro, claro. Y cuando uno sabe interpretar esas instrucciones espirituales por la sensibilidad en el Espíritu, entonces es ahí donde comenzamos a ver manifestaciones. Digo esto, recuerdo Israel me es testigo y en estos días está aquí entre nosotros predicando en la iglesia la evangelista Yedelisa, que también se crió con nosotros. Y una de las cosas que Yedelisa me acordaba en estos días era que la gente dudaba de que yo era evangelista, Ya. porque yo era sumamente tímido. Sí, bastante. A mí no me gustaba hablar con la gente. Bastante. No me gustaba interactuar con la gente. Yo prefería no ir al recreo para no tener que interactuar con las que vendía la empanada. Ya. Imagínense. Entonces me decían, Jeremías evangelista. No creo que él sea evangelista. Pero fue tan fuerte la pasión que yo sentí por la presencia del Señor, que yo recuerdo que mi papá un día le tocó pastorear 2 iglesias simultáneas, porque en ese entonces él era el presbítero del concilio. Sí. Aparte de la iglesia que él pastoreaba una en San Pedro, y me invitó a predicar para que yo me desarrollara, porque yo estaba entregado a tiempo completo al ministerio. Imagínense, todavía no tenía esa experiencia así predicando. Yo fui a predicar. Y yo recuerdo que la primera manifestación que yo vi del maravilloso Espíritu Santo fue una niña que tenía una bola. La mamá la llevó con una bola. Tenía una bola en la pierna. Y la mamá, después que yo terminé de predicar, estoy ministrando, ella comenzó a llorar histéricamente. Pero yo no tenía ni tan siquiera experiencia de cómo manejar un milagro. En el sentido ni de preguntarle de qué te pasó, llamar a la... Yo no sabía. Yo nada más veía a esta señora llorando desesperadamente, y mi papá tuvo que tomar el micrófono y hacerse cargo del ambiente, del momento. Y le dije, señora, ¿qué le pasa? Que usted está llorando. Y ella dijo, mi hija, mi niña, ¿qué pasa con su niña? Ella tenía una bola en la pierna, yo la traje aquí, ella tenía una bola, pero ¿qué pasó? Y no sé, la bola no está, mire, la bola ha desaparecido. Eso fue mi primera experiencia viendo un milagro que el Espíritu de Dios hizo. Eso me marcó. Yo dije, wow, pero Dios hace milagros todavía. Amado, eso me daba mucha más pasión. Y yo recuerdo que cuando uno terminaba las campañas, uno, en vez de irse a la casa, uno lo que se iba al monte a dar gracias. Sí. A dar gracias por el impacto de lo que hacía el Espíritu de Dios. Y lo segundo es una pregunta que tiro al aire. ¿Qué se puede hacer en este tiempo para que esta generación vuelva a apasionarse por la oración como antes? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejo se puede dar para que esta generación vuelva a la oración? Vuelvo a Filipenses 4:6. Dejar de afanarse. Dejar de afanarse. Esta generación está afanada por view, está afanada por fama, está afanada por cosas que quiere impactar a la gente. Fíjate en los eventos. La gente quiere, el predicador quiere más llamar la atención él
que le tiren fotos, que le graben video. Y todo eso es importante. Eso es algo, una fuente de evangelismo. Pero se pierde el enfoque, la noción de ¿qué? De que las almas sean las que se conviertan. Muy a mí una vez el importante. Espíritu Santo me reprendió porque cuando yo iba a predicar, yo publicaba el restaurante donde yo estaba comiendo, el hotel donde yo me estaba quedando, el lugar donde yo salía quizá a comprar algo o la ropa que yo tenía puesta. Y el Espíritu Santo me reprendió y Tremendo. me dijo, hijo, publica las almas que te has ganado. Aleluya. Publica los milagros que han sucedido, publica las liberaciones que han sucedido. Y esa es la razón por la que yo hago muy pocas publicaciones de mi vida privada, de mi vida personal. De vez en cuando subo una foto de mis hijas, de mi hijo, de mi esposa, de vez en cuando. Porque el Espíritu Santo, y claro está, yo vuelvo y reitero, no sé qué le ha ministrado el Dios a usted, pero a mí el Espíritu Santo me ha ministrado eso. Antes de afanarme por publicar los miles de dólares, los millones, la casa, el carro, que los logros, que aquí, que allá, que las conexiones, publica lo que Dios hace. Porque para eso Dios te escogió, para que sea instrumento de su gloria, de su poder. Y entonces yo pienso que esta generación tiene que volver a enfocarse y dejar de afanarse. Y los hombres de Dios que han sido relevantes, seguir dándole enseñanza a esta generación lo que verdaderamente tienen que buscar en Dios. Amén. Así es. Yo le insto, yo respeto mucho los ministerios, me gusta mantener ese principio de honrar los ministerios. Le insto a cada predicador que puede tener el alcance a personas, instemos a esta generación a buscar de Dios, a orar, a clamar, a acercarnos a la presencia de Dios. Todo hermano, todo amigo en Cristo que me está viendo, este es el tiempo donde Dios nos hace un llamado para acercarnos a su presencia. Vamos a enamorarnos de Él, no tanto como antes, mucho más fuerte que antes, que Él sea el primero, que no tengamos ese apuro ni tantos ajetreos que nos impidan acercarnos a la presencia de Dios en cualquier momento, cualquier lugar, cualquier horario, que se despierte esa hambre por el Espíritu de Dios. Así que este es el tiempo de Dios y creo que Dios ha dado una palabra clave que es: dejemos de afanarnos tanto en lo material, en lo secular, en lo vano, en lo que pasa, y volvamos a amar la presencia de Dios como Él quiere. ¿Cuál fue el hombre de Dios que más impactó nuestra generación en ese tiempo, nuestra congregación, la comunidad? Que tú recuerdes. Yo tengo uno. Ok. Yo comúnmente pudiese decir... Porque hubieron muchos hombres de Dios que visitaron la casa. Especialmente allá la iglesia. En la iglesia pasaron muchos, pero muchos ministerios, hasta muchos ministerios que estaban en sus comienzos, que hoy en día son grandes predicadores, pero pasaron para allá en sus comienzos. Bueno, hubieron varios ministros de Dios que Dios se plació en manifestarse en ellos. Uh-huh. Varios, obviamente en aquel tiempo el siervo del Señor Ovalles, José Ovalle. ministró mucho allá. José Ovalle, ese hombre, Sí. marcó Dios a través de él. Sí. Marcó un antes y un Pasaron después. cosas Y él sobrenaturales. mostró una vida de oración. Olvídate Tenía- de lo demás. sí. Nunca se había visto un hombre que ore Así tanto es. a Dios, que Y- busque y- tanto y- a y Dios, puedo que te- dependa tanto claro, de Dios. Y puedo testificar Tania Cordones también. Recuerdo, Sí, también, tengo también. muchas experiencias con Tania Cordones. Y ambos se quedaban en la casa de mi padre. Ambos les gustaba quedarse ahí. Y yo recuerdo de José Ovalle, que José Ovalle, cada vez que él iba a dar campaña, que eran de 6 días, las campañas de antes eran de 6 días. Sí, correcto. Y él no comía No, hasta el último día de la campaña. hasta el último día. Él solamente bebía agua, Y a veces un juguito de naranja. un juguito de naranja, Que le decía a mi a las mamá. 6 de la tarde. Sí, que le decía a mi mamá que se lo preparara. Sí, a las 6 de la y yo tarde. se lo llevaba a la habitación. Y hubo una vez que cada vez que yo testifico esto, los muchachos se mueren de la risa. Que cuando yo estoy tocando la puerta, José Ovalle no contesta. Y yo toco la puerta y José Ovalle no contesta. Y yo como niño al fin, le digo, vaya, abre la puerta, tengo el jugo. Y Ovalle abre la puerta lentamente y dice, ¿por qué me persigue si aún no ha llegado mi hora? Y él tomó el jugo y entró. Pero después estaba él con un amor. Así es. Sí, no, es impresionante Sí, que así la es. mayoría de los hombres de Dios
que Dios utilizó y que utiliza nos han dado una sola enseñanza. La oración. La oración. La oración. Creo La oración. creo que ahí está todo. Y ahí es donde está el problema de esta generación, Claro, Jeremías. así es. Que está tan afanada por hacer podcast, por hacer contenido, que no tiene tiempo para orar. Claro, también en el caso de Tania Cordone puedo testificar una mujer de oración, una mujer que cuando entraba en esa dimensión de oración, la noche entera de rodillas, que el Espíritu de Dios la tenía en oración y las manifestaciones demoníacas en los lugares, en profecías de muerte, que Dios la usó mucho. Sí, salía de la habitación corriendo. En esa área. Pónganse a orar, vi la muerte. Y a los minutos, ¡pum!, así. Sí, sucedía. Era algo impresionante. Por cierto, en mi libro de oración que voy a sacar ahora, yo hablo de uno de los secretos que hoy lo voy a compartir aquí, y es que la mayoría de mis mensajes yo los preparo de rodillas. Amén, amén. De rodillas, orando. Mientras estoy de rodillas, voy escudriñando, recibiendo el rema. Es una de mis experiencias. Amén, poderosas. amén. Así que dejamos esta enseñanza por aquí ya, finalizando este programa, Palabra y Oración. Y es de que no perdamos la esencia de la oración. Porque es eminente la oración, porque la oración no busca un ministerio, busca a alguien, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el objetivo principal, que otros alcancen a Cristo a través de la palabra y de lo que nosotros impartimos. Así es. Así que apasionate de Dios, del Espíritu Santo, a través de la oración, y verás cosas sobrenaturales en tu vida. Amén. Este servidor, quien te habló, el pastor Jeremías Jiménez. Y su servidor, el pastor Israel Jiménez, de Ministerio PUA en Houston, Texas. Amén. Así que cerramos con una oración. Vamos a darle la oportunidad al pastor Israel que ore por todos aquellos que nos están viendo, aquellos que van a emprender un ministerio, aquellos que están en desarrollo, aquellos que están comenzando, y por la iglesia en general. Amén. Padre, te doy gracias por haberme oído. Sabía que siempre me oyes. Oro por esta generación y las venideras. Cúbrele su corazón y permite que no se afanen por las cosas que perecen, sino que tengan pasión por buscar a Dios, que es eterno. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya ustedes saben, pueden suscribirse a nuestro canal, Pastor Jeremías Jiménez. Ahí estaremos subiendo más contenido. Shalom, shalom.